Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy en la mañana nos acompañan en el estudio el doctor Norberto Tascón, quien es panelista frecuente en nuestro programa y estará acompañándonos este rato. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para los colegas analistas, David, Carlos, y a toda nuestra amable audiencia que permanentemente a esta hora de la mañana nos ven por el Canal 2. Está también con nosotros David Andrade, igualmente economista y panelista frecuente en nuestro programa. Buenos días, David. Buenos días, José Alberto, al doctor Norberto, al doctor Carlos Arturo, y un saludo muy cordial a los caleños y vallecaucanos y ciudadanos del mundo que nos ven por internet. Muy bien, y Carlos Arturo Viedo, administrador público, amigo de esta casa periodística y que también nos acompaña con alguna frecuencia. Muchas gracias, Alberto. Muy buenos días a los panelistas, a David, a Norberto y a la amplia audiencia que ya tiene el canal, el informativo Nuestra Gente. Muy bien. Hoy vamos a hablar del tema de la seguridad en Cali. En esta semana, la noticia que ha golpeado una vez más la autoestima colectiva es que estamos ocupando el deshonroso 7º lugar entre las ciudades más violentas de América Latina y estamos cerca de llegar a la tasa de 100 homicidios por 100.000 habitantes, un dato que solo se veía en la década de los 90, 80 y 90, en las épocas más duras de la guerra de las bandas del narcotráfico y el enfrentamiento con el Estado colombiano. Pues bien, en Cali estamos acercándonos dramáticamente a este tipo de datos, lo que muestra que la ciudad realmente está emproblemada. Los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas de masacres en algunos sitios públicos y los recurrentes asesinatos de fin de semana. No hay fin de semana que pase siquiera con un solo asesinato. La semana que mejor nos va, tenemos 5 asesinatos y ha habido semanas, fines de semana, donde nos hemos levantado el lunes con 14 asesinatos sin que signifique que hayan existido masacres colectivas. Está el conflicto entre la posición de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Cali frente al desarme y la Tercera Brigada, que dice que no está de acuerdo con desarmar a los llamados ciudadanos de bien, es decir, aquellas personas que tienen sus armas amparadas para disponer de ellas en sus vehículos automotores y en sus lugares de trabajo y de vivienda. Todos estos temas y lo que ya comienza a ser un hecho que la opinión pública reclama. Sentimos que no tenemos secretario de gobierno, que el secretario de gobierno está muy callado, está impávido, está quieto, detenido. Hay una cierta anomia desde la administración pública porque no se entiende por qué la única reacción que se le ocurre a la administración pública es militarizar ciertas zonas de la ciudad sin resolver de fondo los problemas que tenemos. Y además es vox populi, que aunque no lo reconoce la autoridad de la policía, los caleños nos quejamos de la corrupción que hay en el estamento policial. La policía se ha convertido en una más de los actores acosadores de la tranquilidad pública, porque en lugar de protegernos, en muchos casos, lamentablemente, nos están extorsionando con pequeños peajes, con pequeñas coimas y con pequeñas tráfico de influencias para podernos dejar vivir tranquilamente o circular tranquilamente. Y por otra parte, ya hay quienes dicen que Alberto Haddad, en lugar de ser secretario de Tránsito Municipal, debiera estar enfrentando a los criminales, ya que él es tan corajudo, tan bravo, tan autoritario, pues que ese le queda mejor ese puesto que el puesto donde está acosando a conductores y a peatones todos los días. Doctor Tascón, tiene usted la palabra. Pues José Alberto, ha hecho usted una radiografía lamentablemente con tanta certeza que podríamos decir, y tuve la oportunidad de expresarlo en un programa de televisión,
que Cali ya está pasando de ser la sucursal del cielo a ser la sucursal del crimen. Y casi que estamos convertidos en esa Chicago de las películas, José Alberto, que mostraba cómo desalmadamente el crimen toma partido en cualquiera de las capas sociales de la ciudad de Cali. El video que presentaron la semana pasada algunos medios de comunicación sobre la matanza que hubo en la 44 es una radiografía de cómo el crimen impera y de qué manera, donde no tenemos compasión, no tenemos piedad por los seres humanos, no tenemos generosidad siquiera, ni sentido de tolerancia, y usted ha dicho algo que es absolutamente válido. Si yo fuera el secretario de gobierno, hubiese renunciado por dignidad. Le hubiera dicho a los caleños que el puesto me había quedado grande y que sencillamente Cali necesita una persona con pantalones para manejar este desorden en que estamos. Porque si bien es cierto, es la responsabilidad del alcalde Guerrero, lo que no es menos cierto es que cuando él escoge a un secretario de gobierno es precisamente para tomar decisiones, cosa que no pasa en el gobierno municipal, mis queridos amigos, y esta alza delincuencial que ya no escapa a nadie, que ni siquiera los hospitales son seguros, que ni siquiera las iglesias son seguras, definitivamente es una situación que carcome la sociedad. Y yo creo que en esto particularmente tiene que existir una mano del gobierno. Y me decían ayer precisamente cuando tocábamos este tema, queridos colegas de la mesa, algo que me sorprendió y es absolutamente válido. No se podrá combatir la delincuencia en Cali con más policías, con más armas, con más motos, con más balas, etcétera, etcétera. Si detrás de todos esos operativos que hace la policía y que hacen los organismos de seguridad no va la inversión social, mientras en una ciudad como Cali, que reclama altas dosis de inversión social, tengamos elementos tan corruptivos al interior de las administraciones, sencillamente estamos cavando nuestra propia tumba, porque poco a poco la delincuencia toma y toma más fuerza. Carlos Arturo, ¿cuál es su primera lectura de este tema? Lo primero que hay que decir es que definitivamente el tema de seguridad es un tema que nos han metido en la discusión de los famosos indicadores. El mismo alcalde de Cali ha sido uno de los que se ha mostrado de ser o preciado de ser epidemiólogo de la violencia, y ha sido una persona que ha estado muy ligada a ese tipo de indicadores de la violencia, y ellos hoy están peleando con los indicadores de violencia, no entendiendo que la situación de la ciudad es una situación bastante complicada. El tema de los homicidios es un tema muy crítico, es un tema que nos tiene en unos niveles de desinversión, digamos, bastante amplios. Para ponerle un ejemplo, hay dos elementos que son fundamentales para poder que los inversionistas vengan a hacer precisamente inversiones, como valga la redundancia. Uno es el tema de los homicidios y el segundo es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad, hablan de unos 20 o 30 kilómetros por hora en movilidad en las regiones, en las ciudades, pero el tema de homicidio es un tema absolutamente decisivo. Por ejemplo, Santiago de Chile tiene 4 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que Cali en este momento, según las últimas cifras, está en el orden de los 85 homicidios. 85. Es decir, que ese elemento es un elemento fundamental. Entonces, lo que quiero también poner sobre la mesa, para que lo discutamos, es que esto no solo está afectando a la ciudadanía como tal, sino que también está generando unos procesos de desinversión, digamos, de la ciudad y de la venta de la ciudad como tal, porque cuando se publica por internet, que me dio mucha tristeza ver cómo unos 3 muchachos, que a lo mejor son muchachos jóvenes, ensañados, disparándole a todo el mundo, pues la gente dice, no, pues es que aquí no se puede ir a ninguna parte. De hecho, yo no quise confesarlo, pero en muchas ocasiones yo he estado sentado en esa barra, ahí compartiendo algunas cervezas con gente que uno conoce de los barrios populares, y fíjese usted, pues una situación de esas que cualquier persona llega a un sitio de eso y los agarran a bala. Entonces, para mí el tema de la seguridad es un tema que hay que ponerlo claro, y eso es como cuando uno va a hacer un proceso de dieta, o cuando uno pasa donde una persona le dice, veo, estás gordo, y uno no lo acepta. Yo creo que el gobierno tiene que aceptar que estamos viviendo una situación crítica, que además
existen situaciones de corrupción, y no lo estoy diciendo solamente yo, sino que ya hay documentos escritos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL, entidades que se supone que tienen componentes de tipo económico y que están hablando de los temas de violencia, y que a lo mejor en el desarrollo del panel o del informativo vamos a tener la oportunidad de mencionarlo. A mí lo que me preocupa es que la ciudadanía se pueda estar acostumbrando a esos niveles de violencia. Tú ya lo decías, una administración municipal que sale a celebrar porque este fin de semana hubo 3 muertos menos, y estamos hablando de cifras alarmantes de 14, 15, 16 muertos. No puede ser ni una sola vida que se pierda, es lo suficientemente dolorosa para, como lo decía el doctor Tascón, sonrojarse de la vergüenza. Y es una gran decepción que si había algo en lo que los caleños le queríamos apostar con la administración Guerrero, el tema de seguridad. No solo por su conocimiento y por sus saberes y sus cosas, sino por la sensibilidad que pudiese tener eso y por la experiencia que él había promulgado durante mucho tiempo con su programa de CEPAS, Desarrollo, Seguridad y Paz. Pero vemos una administración municipal donde la Secretaría de Bienestar Social es la cenicienta, donde los recursos para los problemas sociales más fundamentales están desatendidos, abandonados. Es una secretaría que ha tenido 20.000 cambios y no hay una verdadera política en lo social. Y hay que entender el concepto de seguridad diferente. No es mandar más policías, el tema del desarme y todas esas cosas. El concepto de seguridad tiene que ser mucho más profundo, así como Rodrigo Guerrero lo planteaba antes, y lo llevan a dictar conferencia a nivel internacional sobre toda la multidimensionalidad que hay detrás de la violencia, y de eso no hemos visto. Y hay que empezar viendo ese terrible video que nos indigna a todos, ese argumento. Primero dice, confrontación entre bandas, y uno ahí lo que ve eso es que llegan 3 tipos y los otros se agachan, y uno no ve ahí un enfrentamiento entre vándalos y entre grupos armados. Ahí hay claramente una situación que difiere mucho del discurso. Cuando uno le dice enfrentamiento entre bandas, uno se imagina unos bandidos armados con otros bandidos armados, y no se imagina que llegan 3 a la carrera, uno bien cobarde desde afuera disparando como loco, y otro llegando con una frialdad a la gente que está de rodillas en el piso. Entonces eso difiere muchísimo. Y lo otro, conceptos de seguridad pendejos. ¿Para qué sirven unos guardas en las puertas? Ahí quedó demostrado. ¿Para qué sirven en las clínicas, en los centros comerciales, en las universidades, unos guardas pobrecitos que colocan la mano sobre un maletín por fuera como que tuvieran poderes sobrenaturales? Eso no es seguridad. La seguridad es mucho más compleja, tiene que ser mucho más inteligente, y creo que eso está faltando en el manejo de la seguridad, inteligencia. David está diciendo, doctor Tascón, que a él le llama la atención que la Secretaría de Desarrollo Social, que está llamada a ser la secretaría que trabaje por ese colchón de inclusión, ha sido desatendida. Y si uno observa, en esta administración ya van 3 secretarios de Desarrollo Social, mientras en la Secretaría de Gobierno se ha mantenido un único secretario de Gobierno. Pareciera ser que los acuerdos políticos impiden que la Secretaría de Gobierno cambie de titular, pero en cambio la Secretaría de Desarrollo Social la conviertan en comodín. Pues yo comparto totalmente que en esto hay unos compromisos, parecen muy umbilicales, para hablarlo de alguna manera, porque el secretario de Gobierno no ha hecho la tarea. El secretario de Gobierno se ha vuelto una vergüenza, como lo han acertadamente dicho acá en esta mesa. Es que cuando estamos viendo esta tasa de mortalidad como producto de la violencia, cuando la policía se volvió incapaz de atender todos los casos, y vuelvo y repito, podemos poner todos los policías de Colombia aquí en Cali, y esto no va a parar como consecuencia precisamente de la inseguridad social que tiene la ciudad. Cuando hablo de inseguridad social es cuando usted no tiene trabajo, cuando usted no tiene salud, cuando no tiene educación, cuando no tiene recreación, cuando no tiene cómo subsistir.
Eso es lo que genera todos estos índices de violencia que lastimosamente se vinieron del campo a la ciudad y que no han sido realmente resueltos. Y peor, cuando uno encuentra que en una ciudad se observa un desgobierno en esa materia, porque no hay exigencia con la policía. Y recuerde usted que esas armas que fueron utilizadas allá en la masacre de la 44, una de ellas había pasado ya 2 o 3 veces por decomisos. El tema del plan desarme, que terminan siendo cantos a la bandera. El tema de la militarización de las comunas del distrito de Agua Blanca y la zona de Ladera. Son simplemente paños de agua tibia para un problema tan delicado que requiere inversión social. Y usted acaba de decir, mire, la Secretaría que debía ser bandera, además porque debe tener una muy buena inversión para programar precisamente eso, que es con lo que se combate las pandillas, que es la atención al menor, que es la atención a las personas desplazadas, que es la atención a todos estos grupos vulnerables, es de las que menos presupuesto tiene y es de las que no tiene seguridad institucional, porque usted lo ha dicho, son cambios sobre cambios, como si las personas que llegaran allí terminaran o no cumpliendo con el deber, atemorizándose o sencillamente no cumpliendo una función política, o mejor, politiquera, con respecto a quién es el padrino que los designa. Y esto sí es peor que la misma situación que nosotros estamos observando de la inseguridad en Cali. Creo que estamos tocando fondo, creo que la ciudad va muy palo abajo y eso es para pensar. Todos los medios de comunicación, yo creo que tenemos que comenzar a hacer un alto y a exigir de este gobierno que realmente haya más consideración y más atención. Y yo creo que en un momento dado el doctor Guerrero ha comenzado a sentir cansancio institucional, porque creo que su elección como alcalde es una elección forzada, es una elección que se hace más para contraponer un candidato que para elegir una persona que realmente podía cumplir con las exigencias de la ciudad. En meses anteriores, yo mismo en este programa he denunciado que en el barrio Antonio Nariño han matado muchachos. Nosotros, la corporación SECAM tiene su sede en la Comuna 16 y en el entorno de nuestra sede durante 3 fines de semana seguidos mataron no menos de 8 jóvenes. Una mano negra que nadie identifica, pero lo extraño es que ningún medio de comunicación lo dijo. Yo aquí lo dije. Qué raro que ni El País, ni Caracol, ni RCN, ni siquiera que hubo, salió a decir, aquí están, y nosotros conocemos a algunas de las familias dolientes de esos muchachos que mataron simplemente porque estaban afuera. Que eran pandilleros o no, no sabemos. Que eran delincuentes o no, no sabemos. Lo único cierto es que los mataron a sangre fría y desde carros que pasaban en las noches. Entonces, usted dice, los medios de comunicación tenemos que manifestarnos. Yo hago la pregunta, ¿por qué los medios de comunicación no se han manifestado? Porque los medios de comunicación se dedican, y lo digo con entera responsabilidad, en la mayoría de los casos, a hacer escándalos mediáticos, pero no a hacer producción y análisis de la información y de la noticia. José Alberto, lo que pasa es que ese es otro síntoma grave de cuando las cosas están salidas de control, y es comenzar a ocultar los actos de violencia. Por ejemplo, en días pasados, cuando se atentó contra este periodista o este comunicador de la Universidad del Valle. Exactamente. Ese día el general, el coronel Penilla dice, no, es que hoy no hubo homicidios, y el tipo estaba a punto de morirse en la clínica. Entonces uno dice, por Dios, es que, ¿por qué no entienden que las cosas tienen una cosa completamente distinta? Y yo le agregaría algo más, José Alberto, a la discusión que tenemos aquí, y es que tampoco la justicia está operando. En muchas ocasiones, y lo dijo en su momento, cuando una de esas intervenciones, pues que siempre se hacen de tipo coyuntural cuando hay problemas de inseguridad aquí en Cali, vinieron, hicieron como 1.200 capturas y tuvieron que soltar 700 tipos. Y en la misma investigación sobre el tema de la masacre de la 44, que mi Dios no lo quiera, nunca jamás vuelva a suceder aquí en Cali, habían dudas de que la captura que se hizo del delincuente fue mal hecha,
Entonces, es decir, también hay un entramado de tipo institucional que no permite también que las autoridades tomen ciertas decisiones. Entonces, yo creo que también es importante poner sobre la mesa la necesidad de que haya una institucionalidad también defendiendo al ciudadano de bien. O sea, por ejemplo, yo me quedo aterrado como el mismo coronel Penilla, Huber Penilla, en días pasados hacía un relato sobre una situación, digamos, que tuvo varios elementos sobre la mesa. Primero dijo que iba para el barrio El Diamante, en el periódico El País del domingo, y que en ese momento vio que la gente se tiraba de los buses. Cuando la gente tiraba de los buses, entonces que él reaccionó y que cuando fueron al sitio se encontraron que eran 2 menores de edad que estaban atracando con cuchillo y que ya habían alcanzado a acuchillar a una de las personas. Cuando los muchachos se bajan del bus y los capturan los policías, entonces los policías tuvieron que defender a los pelados porque la turba, digamos, enardecida los iba a linchar. Y luego, cuando lo iban ya a llevar pues en la patrulla, salió la mamá del peladito a decirle, vea, no se me lo lleve, que ese es mi hijito, y es que él sale a trabajar para podernos traer la comida a nosotros a la casa. Yo dije, por Dios, ¿en qué sociedad estamos? Y yo ahí le digo una cosa, José Alberto, esto no se resuelve con consejos. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, que existe una situación de tipo social, pero yo que vengo de los estratos populares, se lo digo a José Alberto, nunca se me ocurrió y nunca en mi casa me dijeron vaya, haga cosas, digamos, haga actitudes ilegales, pues para yo no sé hasta dónde está el límite, mis queridos panelistas y queridos televidentes, hasta dónde está el límite de que yo tengo que delinquir para poder comer. Es decir, yo no sé hasta dónde... El hecho de ser pobre me da facultad de delinquir. Exactamente, eso no tiene ninguna justificación. O sea, vuelvo y le repito, puede ser que estoy siendo reduccionista en el análisis. Mire lo que me encontré aquí, con relación al tema del documento del BID que les mencionaba, que lo iba a mencionar. La corrupción y la inseguridad ciudadana están íntimamente ligadas. Y lo dijo David. Un arma que fue decomisada 3 veces. ¿Qué opinan del cartel de armas decomisadas de la 3ª Brigada? Una mujer que salía con 7 armas pegadas en el cuerpo. Que se pierden 100 pistolas de la policía. Se pierden 100 pistolas de la Dirección Nacional de la Policía y están sorprendidos investigando. Por Dios, ¿qué es eso? Claro. Y si eso no es corrupción, ¿entonces qué es? No, y lo más grave del asunto es que sucede un homicidio ahorita, aquí, Dios lo quiera, sucede un homicidio ahorita, y a los 2 minutos los policías, sí, es que es la banda de Pedrito, la banda de Paquito, la banda de Julián, porque no los capturan, tomen decisiones. Aquí hubo un comandante de policía que lo persiguieron por ser berraco, echó un poco de policías de aquí, y salió, y le armaron un bochincho y lo echaron, pero logró reducir el índice de homicidios. Y eso lo cobra el doctor Miguel Justi, ¿no? Que eso lo cobra Miguel Justi cuando es secretario de gobierno, pero ahí el berraco fue el policía. Es que uno como ciudadano, y yo que fui militar puedo decirlo, uno no es capaz de enfrentarse a los policías. Y uno no puede hablarles a ellos duro. No, pues es que si usted le habla más duro a un policía, le llega, cascan. No una turba, pero sí un pelotón, ¿no? Sí. No todo, entonces, ese es el tema. Sí. Permítame, veamos esta nota seguida por Cali Escribe, donde el exfiscal Elmer Montaña se pronuncia sobre el tema de seguridad en Cali. Presencia de todos los organismos de policía judicial, incluso se habló que la sede iba a ser la estación de policía de Los Mangos. Eso con ocasión pues precisamente del hecho de que se había disparado los índices de criminalidad en la ciudad. Y eso se quedó simplemente en un anuncio, se quedó en una manifestación de buenas intenciones, en una promesa, y es una promesa incumplida. Si queremos combatir el crimen organizado, hay que darle presupuesto a la policía, pero hay que depurar a la policía en primer lugar porque hay un problema gravísimo de corrupción. Hay que trabajar en el tema de inteligencia para poder desarticular estas organizaciones criminales. No, y lo que es peor, que hay un problema de corrupción muy grave en la policía judicial, que es precisamente la encargada de llevar a cabo la investigación de los delitos que investiga la Fiscalía General de la Nación. Mientras eso ocurra, pues por supuesto que va a haber impunidad y por supuesto que va a haber condiciones apropiadas para que se delinca en la ciudad sin ningún riesgo por parte de los criminales. Oscar, Cali está mapeada. Las organizaciones dedicadas a la extorsión se han dividido la ciudad. Se extorsiona en todos los lugares de Cali. Hay extorsiones inclusive en los centros comerciales. Yo tuve el caso de una señora en un centro comercial de la ciudad que está custodiado, uno de los centros comerciales más custodiados de Cali,
y la señora ha tenido que enfrentar una extorsión de una organización que le ha exigido dinero a ella a cambio de seguridad, lo cual resulta absurdo. Le saben la dirección de la casa, dónde estudian los hijos, le mandan información por WhatsApp, exigencias por WhatsApp. Ahí tenemos pues, David, esa es la opinión o la información que una persona muy informada como es Elmer Montaña, que trabajó como fiscal en el distrito de Agua Blanca, él está haciendo acusaciones muy graves. Pues claro, es que además, José Alberto, perdón David, es muy evidente que la gente hacen las capturas de los delincuentes y a los 5 minutos dicen, no, él no tenía nada que ver. Figúrense la falta de información, por ejemplo, que se dio con la barra de la 44, que nos puede servir de buen escenario, con toda la tristeza que eso genera, que era uno solo el que se metió y masacró a todo el mundo. ¿Se acuerda que comenzaron a decirlo? Y resulta que eran 3, y no eran 3, si ustedes miran el video con detalle, ¿sí? Ustedes ven que hay por lo menos 5 o 6 motocicletas alrededor con maletines haciendo toda la vuelta, como decimos nosotros en términos coloquiales. Miren lo que dice aquí el documento del BID. Hoy en día existe evidencia de que la corrupción afecta de manera negativa no solo el desarrollo económico, sino también la distribución del ingreso, la legitimidad del sistema político y la viabilidad del Estado y el grado de criminalidad. Hay un elemento que usan ellos aquí que se llaman las famosas zonas grises, ¿sí? Zonas grises. Y es que son zonas en donde la policía tiene mucha libertad de hacer ciertas cosas, o mejor, los delincuentes tienen posibilidad de hacer muchas cosas. Y uno a veces percibe que los homicidios se suceden y a los 2 o 3 minutos aparecen los policías, digamos como de manera como muy sorpresiva. Entonces ese es un elemento que yo creo que tenemos que también ponerlo sobre la mesa y que pues que la policía entienda que nosotros somos ciudadanos de bien y lo que necesitamos es que nos defiendan de los bandidos y no que pongan al lado de los bandidos para enfrentarse, digamos, a nosotros como ciudadanos. No, evidentemente insistir en que el problema de entrada está mal enfocado. Lo hemos dicho. Cada vez que hay un muerto, ni a los 10 segundos, es enfrentamiento entre bandas, es un muerto que ya estaba merecido, o digamos todo el que queda involucrado inmediatamente y échele tierrita a esa vaina y se acabó. Como en los Estados Unidos, ¿no? Cada vez que hay una masacre o alguna vaina, es un loco que por allá le ocurrió solito, pobrecito, y entonces échele tierrita al asunto y se acabó. Esa no es la manera de afrontar definitivamente los asuntos. Duele mucho más que entonces se culpe a la gente de Buenaventura, se culpe a la gente del Pacífico, se culpe a la gente del Cauca. No, es que Cali es el lugar donde vienen a ajustar sus cuentas de afuera. Terrible, terrible, esa no es la manera de afrontar el problema y la solución. Y ya nos informaban aquí que existe ese plan verde, que fue que nos dijeron, luz verde, donde evidentemente, digamos, se organiza a la policía para que pues deje un espacio para realizar las vueltas y luego aparece. En el video, nuevamente, 2 videos que han transmitido la televisión, ahí se nota cómo llegan los policías ahí a la barra de la 44, están perdidos, no saben para dónde pegar, no tienen ni idea, porque es que eso no puede ser de que yo como policía voy andando por ahí en la calle y soy un genio y veo quién es el delincuente o quién no. En estos días llegó la policía, un tendero saca su arma para defender su negocio y llega la policía y mata al tendero. También hay un entonces vuelvo, insisto, hay que ser más inteligentes, inteligente en todo sentido, no solamente en inteligencia, porque es que la empleada llega a la casa cuando existía el caleño, todavía existe, o el cubo, y entonces dice, uy, mataron a fulanito, y empieza a contar la historia, ¿no? Ahora sigue no sé quién, este debió haber sido fulanito, ahora se esconden estos, y a la semana llega y tenía toda la razón, apareció el otro y el otro y el otro. ¿Por qué lo sabe la vecina, la señora, cierto? Y no lo va a saber la policía, no lo van a saber la gente que investiga. Eso es muy complicado. Y volvemos al tema social. Cuando yo era asesor de paz me fui a hablar con una pandilla y tomé la camioneta y me voy a hablar a otro sector de la ciudad y lamentablemente uno de los muchachos de las otras pandillas, 2 o 3, se subieron ahí y se fueron con nosotros pegados detrás y se bajaron en un punto. Cuando llegamos al otro lado, inmediatamente una resistencia hostil. Un niñito de no más de 8 o 9 años sale con un revólver a dispararle a los que venían pegados en la camioneta. El niñito loco. Y viene
2 motorizados con chalecos antibalas y cascos y fusiles y toda la vaina. Entonces yo digo, hombre, en medio de esas 2 cosas faltó algo. Faltó una mamá, faltó un papá, faltó una cancha de fútbol, faltó un colegio, faltó un profesor, faltó un psicólogo. Faltó muchas cosas en medio de ese episodio. Entonces el problema nuevamente está mal enfocado. No es una estadística que ya redujimos de 150 muertos a 148. ¡Qué victoria! No, señor. Estamos hablando de vidas y no se respeta la vida de los pobres caballitos. Ahí el supersecretario Haddad no ha invertido un solo peso en proteger la vida de esos animalitos. ¿Qué mensaje se le da a la ciudadanía? La vida no importa. Si no importa lo de los caballos, no importa lo de los humanos, no importa nada. Ya no hay una política clara de protección a la vida. En días pasados, porque yo por ejemplo he estado muy preocupado por el tema de seguridad. En días pasados tuvimos una reunión con el general Bojacá, el cual también le tocó vivir su cuota de situaciones graves aquí en materia de homicidios y delincuencia. Y el general Bojacá en la primera comenzó a hacer un recuento histórico sobre todo lo que ha pasado con el tema de la inseguridad. A mí me dio tanta indignación que le dije, vea general, si yo voy a aprender de historia no la vengo a preguntar a usted. Yo lo que quiero es que usted me diga cómo es que usted va a enfrentar las acciones delincuenciales. Y hay un video, David, y con compañeros panelistas, que no sé si ustedes lo han visto, de la barra de la 44, cuando ya se sucede el homicidio, entran por lo menos 5 tipos, 5, entran 5, y entran derecho a mirar, a hacer ¿cómo es que llama? El campaneo de a quiénes fue que les dieron. Y un arma que uno de ellos tira es recogida por uno de ellos y se la lleva. Señor. Entonces, ahí lo que hay detrás de eso es una falta de reacción de la policía. Yo quiero mucho a la institución y soy un hombre respetuoso de las instituciones, pero me parece que las instituciones están completamente permeadas. Puede ser por el delito, sí, por los delincuentes, porque si no hay corrupción del Estado, los delincuentes no pueden funcionar. Eso sí es absolutamente claro, y ahí lo estamos viendo en los salvoconductos, en las armas que les entregan, en los operativos policiales. Más, de hecho, ustedes ven que muchos de los delincuentes, toda la acción delincuencial la hacen hacia el lado derecho de la barra, ¿no lo notaron? Y uno solo de ellos que trata de voltearse a mano izquierda, como que se acuerda y se devuelve y tira el arma y sale corriendo. En ese acto, no sé si cuando tengan la oportunidad de mirarlo lo van a analizar. Bueno, pero a estas alturas del partido, con ese diagnóstico tan sombrío que estamos haciendo, porque es así, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué le proponemos a la administración municipal? ¿Qué se debe hacer? El alcalde de Cali, cuando se posesionó el 1 de enero del 2011, sí, 2012, 2012, perdón, él dijo: en mi gobierno habrán megaobras sociales. No seguiré invirtiendo en megaobras de cemento, invertiré en megaobras sociales. Pero también se ha vuelto una especie de frase de cajón y de lugares comunes decir que la gente delinque simplemente porque es pobre, y que como somos pobres, entonces eso más o menos nos da una cierta justificación para que nos volvamos sicarios, matones, ladrones, etcétera. Usted ya lo decía, Carlos Arturo, bueno, muchos de nosotros no nacimos en cuna de oro, y seguramente en nuestras casas faltó más de una vez la suficiente comida, pero a nadie se le ocurrió irse a atracar para llevar la comida, digámoslo, a la casa. ¿Qué ha pasado? Aquí hay una cultura de enriquecimiento fácil, aquí hay una corrupción cultural que ha permeado todas las esferas de las sociedades, desde los más pobres hasta los más ricos. Además, José Alberto, yo creo que ese es un tema que lo hemos discutido en muchas ocasiones acá, y comparto totalmente con usted. Ese panorama que usted describe todos los días es retroalimentado por los medios de comunicación. Usted ve todos los días, inclusive ahora hasta se está repitiendo, como haciendo un resumen, ¿no?, de la historia de Pablo Escobar. Anoche, coincidencialmente, cambiando canales, veía como una cosa apoteósica celebrar la muerte de Pablo Escobar hace ya N años. Pero ahí yo pienso que es donde los medios están fallando. No se puede anteponer a la vida de las personas la apología del delito, la apología del crimen, que vemos permanentemente, así las presenten a las 11 de la noche o las presenten a cualquier hora, porque es que lo que pareciese no entendieran es que hoy nuestros muchachos
por las facilidades al internet, pues hombre, en los momentos de estudio, cuando están haciendo sus tareas, ingresan al internet y colocan el capítulo que no pudieron ver a las 11 de la noche, de las prostitutas, de los mafiosos, de los narcoparamilitares, de las guerrillas, etcétera. Es decir, la televisión nuestra se convirtió en un permanente bombardeo hacia nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestras familias, que en Colombia definitivamente se volvió cultural, o es decir, es un ancestro cultural, el que nos podemos enriquecer o nos podemos poner a vivir. Y aquí alguno de ustedes decía de la madre que decía, hombre, se me van a llevar el hijo, porque es que ese es el que trabaja para mantenernos. ¿Trabaja en qué? Matando gente, robando, atracando. Por Dios, yo creo que eso no puede seguirse permitiendo, porque es parte de ese espacio que estamos creando tan desalmado, como los medios de comunicación, simplemente por vender, por el rating, están entregándole a nuestra sociedad series tras series de las cosas malas que nosotros hacemos, de las cosas malas que entraron al país, de los grandes capos que ha tenido la sociedad colombiana, de todos los actos delincuenciales. A mí me parece que en eso el gobierno le faltan calzones para tomar decisiones en materia de acabar en los medios de comunicación y en la televisión eso que desafortunadamente se mete a las alcobas, a las salas y a cualquier sitio de la casa, sobre todo diciéndole y enseñándole a la gente que el delito es una forma de vivir. Y eso particularmente poco a poco ha ido permeando nuestra sociedad. Y ahí tenemos, ustedes decían ahora, las famosas barreras invisibles, que en un barrio de la ciudad de Cali, los vecinos de una acera no pueden pasar a la acera contraria, porque sencillamente hay unos muchachos que se consideran casi dueños de eso. Me hacían acordar de lo que pasaba con la guerrilla cuando sacaron la famosa resolución 001 para cobrarle a las personas el impuesto a la guerra, que igualmente cobraba el gobierno nacional. Entonces esto pareciese que ya tiene demasiadas aristas, que yo sí creo necesitan realmente de la reculturización de nuestra gente. Bueno. Hay que volver a las escuelas, hay que volver a los hogares, hay que volver a la célula primaria de nuestra sociedad, los niños. Si no somos capaces de cambiar esa mentalidad de nuestros hijos, créanme que esta sociedad difícilmente va a cambiar. Bueno, hagamos imaginariamente de gobernantes. Yo les pido a ustedes tres que intenten ponerse en las mangas de camisa del alcalde, del secretario de gobierno, del secretario de educación, de la secretaria de desarrollo social, del comandante de la policía, del comandante de la tercera brigada, es decir, de aquellas personas que tienen facultades administrativas y constitucionales para tomar decisiones que afectan el bien común y la paz social. ¿Qué medidas se les ocurre a ustedes que sean prácticas, que sean factibles, así sean gradualmente, ir implementando a partir de ahora, para que no nos quedemos simplemente en que no opera el secretario de gobierno y esto está manga por hombro? Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Qué medidas se nos ocurre? 2, 3, 4 medidas que podamos, no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos, las personas, ¿sí? Okay. Bueno, yo voy a ir diciendo de manera desilvanada algunas ideas, como tú mismo lo propones. Lo primero es identificar claramente cuáles son las bandas delincuenciales que existen y pedirle resultados concretos a la policía o a las autoridades judiciales, porque lo que dice el doctor Montaña es muy cierto, hay abogados que están dedicados exclusivamente a sacar bandidos de la cárcel. Sí, pero perdone, Carlos, pero es que ya están investigando, ¿cómo se llama? Detectadas más de 80 bandas en Cali. Exactamente, hay dos tipos de delincuencia, yo diría, José Alberto. Una delincuencia que es la delincuencia del raponazo, la de la oportunidad, y hay una segunda delincuencia que es la delincuencia organizada. Yo pienso que para la delincuencia organizada tiene que haber un plan muy preciso, muy concreto, y es básicamente pedir resultados. El segundo es que en cuanto a la delincuencia del raponazo, que es la que le genera a uno ese nivel de inseguridad que salió a la esquina y le paga cualquier cosa, es lograr un mayor nivel de engranaje entre las patrullas que hoy están en los cuadrantes. Y le agregaría algo, para agregarles aspectos de orden tecnológico al tema. A mí se me ocurre que nosotros podríamos colocarle a las patrullas sistemas de localización satelital, una especie de GPS, para poder conocer cuando se suceden los delitos dónde están las patrullas y tratar de identificar qué es lo que está pasando con el asunto ese de la famoso semáforo o zona verde para que la gente pueda delinquir. Esa sería una primera idea que se me ocurre. A ver.
David. Usted hizo la misma pregunta y luego la cambió. ¿Qué le recomendaría a la administración municipal? Primero al señor alcalde Rodrigo Guerrero, que gobierne en la ciudad, que se la ha dejado en manos a un asesor que no tiene hígado, que no tiene corazón, que ese es el alcalde de la ciudad. ¿Usted está hablando con alguien con nombre propio? Con nombre propio. ¿Quién es? El señor Nelson Garcés. Es quien gobierna esta ciudad, y el señor alcalde, que es el que sabe, al que le dimos la confianza, no está gobernando la ciudad. Y lo mismo ocurre con las secretarías. Entonces el alcalde dice cada secretario haga ya lo que tiene que hacer, y en medio de esa libertad que da el señor alcalde, el señor Nelson Garcés va y hace sus cosas en medio de todos sus intereses y sus asuntos. Entonces que el señor Rodrigo Guerrero gobierne esta ciudad, sobre todo en el tema de seguridad, que era en el que más esperanza le teníamos. Teníamos dos esperanzas con Rodrigo Guerrero: que hubiese pulcritud en el manejo de los recursos. No dudo que haya mejorado mucho la ciudad en eso, pero que persiste la corrupción, la persiste. Eso no tengo duda. Y segundo, en el tema de seguridad, que es desastroso. Muy bien lo de iluminar los parques, excelente, una medida buena, innovadora. Uno va a la calle del Humo, por ejemplo, y uno siente, así no esté pasando nada, uno siente en la calle del Humo el peso de la muerte. Siente uno, porque la gente ha tenido que colocarle ladrillos a sus ventanas. Qué bueno iluminar y pintar, sembrar unos árboles, eso es bueno, pero no puede ser lo único. El señor Rodrigo Guerrero sabe, el alcalde sabe que la violencia e inseguridad es multidimensional, no puede seguir diciendo pues es que más armas, más presupuesto, más policía y lo de la luz, muy bien, excelente, pero más de eso, él sabe que gobierne la ciudad, por Dios, que la gobierne. Y ahora si me dices, ¿qué haría yo? Primero, una política de seguridad clara. ¿Por qué estamos negociando con la guerrilla? En la ciudad hay que sentarse y negociar, y hay que sentarse y hablar con la gente, salir y hablar y detectar todos esos problemas y a todos estos asuntos yo colocaría, junto con un diálogo permanente y de construcción de política, unas medidas, como tú lo dices, que van cabalgando. Vamos a hacer inversión social, pero se nos comprometen aquí a que bajen los niveles de violencia. Si no bajan los niveles de violencia, pues hay zanahoria. Si logran bajar, hay premio, y entonces hay más inversión social. Y vamos construyendo. Hombre, la violencia hay que trabajarla con las mujeres, por ejemplo. Hay que irle a decir a esa mamá, de las juntas comunales, a esa mamá, hay que decirle a las niñas que no se sientan seducidas por el más matón. Hay que decirle a las niñas que premien, que vean el más juicioso, el más trabajador. Tú decías ahorita que la plata fácil, no es fácil ser delincuente, eso no es fácil, pero la gente va y se atreve a ser delincuente y todo eso, porque es que no es más fácil conseguir trabajo, conseguir estudio, o conseguir quien le patrocine para montar una empresita, o conseguir a alguien que le dé puesto porque está viviendo en un barrio popular. Sí hay muchas cosas, eso no puede ser 2 o 3 punticos, pero lo que yo diría, un verdadero trabajo de seguridad, irlo y hablarlo y dialogarlo con la gente y construir una política que vaya trabajando todas las dimensiones. Antes de que usted hable, doctor Tascón, permítame que haya un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Aló. ¿Aló? Buenos días. Sí, denos su nombre, por favor. Ubernay Quintero de la Comuna 11. Aló. Sí, aló. Sí, su nombre, por favor. Ubernay Quintero de la Comuna 11. Ubernay, díganos. Bájele volumen a su televisor, por favor. Para participar en el programa. Bájele volumen a su televisor, Ubernay, por favor. Todo lo bajé. Listo, hable, por favor. Para participar en el programa. Díganos. Para felicitar y los panelistas. Bueno, me parece que el tema que se toca hoy es un tema pues, de trascendental importancia no solamente para Cali, sino para el país. Tengo algunas cosas aquí para expresar. Históricamente podemos analizar de que a medida de que las grandes urbes crecen, indiscutiblemente se presentan los hechos de violencia con más recurrencia. Esto muestra de que no se deben hacer grandes urbes con seres humanos sin oportunidades. De allí entonces de que la gente pues sin oportunidades tenga que recurrir a muchos elementos para poder sobrevivir. Eso no es una justificación, pero de hecho, no siendo románticos con el ser humano, es el comportamiento natural de las personas históricamente visto en este planeta. Lo otro es que
la situación de nuestro país, particularmente de Cali, ya no es un problema policivo el problema de la violencia. Es un problema de carácter social. No es un problema ya de personas, ni siquiera de policía, ni de alcalde. Es un problema de la sociedad. Si no se mira así, indiscutiblemente seguiremos con medidas de agua tibia. Y eso es lo que hacen normalmente todos los mandatarios. Tratar de pasar el chaparrón 4 años y le entregan la papa caliente al venidero sin tocar el tema de raíz. El otro elemento es de que ya una sociedad, con una juventud, con estos índices de violencia, en donde la familia ha descuidado plenamente su papel, terminan los padres con una sola alternativa, muchos de ellos siendo cómplices de las fechorías de sus hijos. De allí entonces que la policía, hoy vemos de que va una patrulla de policía a atender una situación y la comunidad entera sale a defender sus hijos, sus primos, sus amigos, etcétera. Hay un elemento bien importante y es que si la problemática de la juventud no se atiende, indiscutiblemente, que es la generadora de todas las violencias en la sociedad. Vemos aquí la guerrilla, aquí la Bacrín, aquí la delincuencia común, fundamentalmente son jóvenes. Y una juventud con los niveles hormonales de testosterona que no tenga oportunidades, indiscutiblemente tiene que salirse de las manos a cualquier sociedad. Aquí, por ejemplo, la educación, hay una oferta de educación, pero básicamente al final del camino se termina convirtiendo en una excusa para ocupar la gente, porque los muchachos salen de estudiar y indiscutiblemente siguen en la calle sin ninguna oportunidad. Lo otro elemento es que la policía es temerosa para ir ya a atender casos, porque la respuesta de la comunidad básicamente es de azonadas y es muy complicado así. Además, cuando pues la policía tiene muchas restricciones para en un momento dado tener que utilizar la fuerza, es decir, la policía tiene que utilizar la fuerza solo en ocasiones muy especiales. Entonces, la comunidad sabe eso e indiscutiblemente esa lectura les permite pues proceder contra cualquier acción policiva que se vaya a hacer. Y lo otro es que yo tomo aquí un concepto de un filósofo, y es que una sociedad una vez hecha corrupta difícilmente volverá a la dignidad. Pasarán muchos años, cientos de años de reculturización para nosotros realmente hacer una sociedad digna. Muy amable por el programa. A usted, don Bernal, sus comentarios son muy pertinentes y rescato de todo lo que él ha dicho, que es muy interesante. El primer tema, esta construcción de megaciudades macrocéfalas tiene mucho que ver con todo este desorden, porque se nos sale de las manos, se nos sale de madre la dinámica social, económica, cultural, política, porque concentramos los esfuerzos en una ciudad que se nos vuelve insostenible. Continuemos, por favor. Doctor, estás con usted. Pues particularmente creo que el oyente y el televidente que nos ha llamado coincide con los análisis que hacemos en esta mesa sobre la percepción de inseguridad que tiene la ciudad. Y yo creo que él toca, al igual que todos nosotros, paralelo a la intervención que hace él, los televidentes estaban observando las imágenes de apoyo, donde eso es inconcebible. Yo creo que ni siquiera en Somalia ni en estos otros países de África donde se descuartizaban unos con otros vemos esto, ¿no? Una guerra campal entre unos muchachos peleándose por un territorio que no produce nada, porque es que allí ni hay una mina de oro, ni hay un pozo de petróleo, ni, bueno, cosas de esas, simplemente territorialidad. Es tanta el desfase que hay mentalmente de nuestra sociedad y de nuestros muchachos, que lastimosamente pareciese que allí hay unos verdaderos capos. Y ustedes vieron las armas que tienen estos muchachos para ahuyentarse unos a otros, y en las peleas que son pues peleas de los mismos habitantes de un sector de enfrentamiento de muchachos, donde
no hay siquiera el más mínimo respeto por nada. Miren, esos se echan piedras, se echan bala, y finalmente esto es lo que indudablemente, robando, atracando y toda esta cosa. Hombre, por Dios, yo creo que esta sociedad comenzó a caer en un estado... Y como dice él, el televidente, una sociedad corrompida tiene que pasar muchas generaciones limpiándose. Por supuesto, yo creo que hay que tener un purgatorio, por hablarlo de alguna manera, social, pero arranca básicamente por los hechos primarios. Hay que reingeniería la educación, hay que reestudiar, si se quiere, o no reestudiar, sino reconvenir, reactuar, rehacer. Esta sociedad que poco a poco se fue por el despeñadero como consecuencia de creer que el delito era bueno, de creer que el delito era sano, cuando hoy estamos viendo que definitivamente lo único que nos ha traído es un karma a toda la sociedad, una manera inviable de vivir, y peor aún, una sociedad que ya no produce, con una administración impávida. Y yo sí creo en esto fundamentalmente hay que acabar con esa corrupción que hay al interior de la misma administración. Muy bien, otro televidente en la línea antes de que nuestros panelistas hablen. ¿Quién nos llama, por favor? Jesús Emilio Alape. Aló. Sí, díganos, le escuchamos. Mira, es que realmente lo que están hablando allí, el problema es cultural, eso es cierto, pero la cultura de cómo se toma. Nosotros tenemos unos padres de la patria totalmente corrompidos, son los que nos dan el ejemplo, pero además de eso son los que hacen las leyes. A mí, por ejemplo, me da ganas de llorar cuando escucho que se dan contra un juez porque suelta un sicario que acaba de matar y lo suelta. Pues lo mismo es soltarlo, lo manda para el Valle del Lilí, que es lo mismo que soltarlo. Entonces pienso yo que ¿dónde está la inteligencia de los que manejan el Estado? Si hay unas leyes que no le permiten ni a los padres corregir al hijo, ni a las autoridades corregir al hijo. Entonces, ¿qué pensar de un niño que no respeta a la madre, no respeta al padre, no respeta al tío, no respeta al padrino? ¿Sí será que respeta a la policía? No, eso tiene su origen en el Congreso de la República, que es donde hacen las leyes. Los jueces no hacen leyes. Entonces, la idea, yo en ese caso, lo primero que haría sería cambiar el Código del Menor, porque a un plazo muy largo hay que trabajar es con la niñez, pero aquí no, de eso no se habla. Se habla de construir más centros, de construir más cárceles, y llegará el momento, en este momento, los pícaros no caen en ninguna cárceles de las que existen, porque no, ya la cultura del delito es la que ha hecho carrera, y yo creo que ya llegó al tope. Gracias. A usted, don Jesús, muchas gracias, Carlos Arturo. Con la aprobación del nuevo Código Penitenciario nos acaban de anunciar que salen 10.000 reclusos. Pero además de eso agregaría algo, es que el tema de la corrupción es un tema fundamentalísimo en esto, compañeros. El tema de la corrupción nos está carcomiendo. Y un poco me sumo a lo de David en el sentido de que nos hiciste una pregunta, o sea, Alberto, y es que aquí no hay una política de seguridad ciudadana clara. Yo creo que eso es absolutamente claro, yo me subo contigo, David, a eso. Y desagregado a ese tema de la seguridad ciudadana debe haber un componente muy fuerte de desestimular el delito y de hacer a los padres de familia responsables de sus hijos. Hoy los padres de familia tienen a sus hijos y quieren que el Estado les resuelva los problemas, y resulta que eso no debe ser así. Ahora, hay una situación muy grave. Acabo de ver un software contra el delito que se está implementando en el Reino Unido y creo que en algunos países de los Estados Unidos. ¿Qué dice ese software? Ese software genera como una especie de perfiles del delito y están inclusive entrando a anticiparlo. Yo creo que los temas también podrían ser muy importantes. El tercer elemento es que nosotros debemos hacer una cumbre aquí de criminalidad, no de seguridad ciudadana, porque luego se vuelven unos cantos a la bandera. Aquí venimos y traemos a los ministros y ellos cuentan sus historias, pero son historias que no tienen continuidad. No, aquí debemos hacer una cumbre sobre la criminalidad, porque este asunto que está viviendo Cali es un asunto que también vivió en su momento Nueva York. Y recuerdo que el alcalde en su momento, el alcalde Paul Bromberg, si no estoy mal, que el que está saliendo ahorita, que ha repetido 2 veces alcaldía, le logró torcer el pescuezo desde la alcaldía de Nueva York, pero implementando una serie de actividades muy concretas. Por ejemplo, el tema de la lectura de los rostros a través de las cámaras. Había un sistema de lectura de rostros
en ciertas cámaras, y cuando esa lectura se daba, inmediatamente se generaba una alerta de tipo electrónico y inmediatamente la policía reaccionaba porque esa persona en ese sitio había una posibilidad de que estuviera cometiendo algún delito. Y agregar también, además de eso, el tema de la ubicación por GPS de las patrullas de policía. Muy bien, hay otro televidente en la línea. Por favor, ¿quién nos llama? Carmen Escobar. ¿Cómo se llama? Carmen Escobar. Sí, díganos, Jean Carmen. Sí, estoy de acuerdo con el señor que acabó de hablar ahorita, que las leyes hay que cambiarlas para los menores y de terminar el reciclaje de desplazados aquí en Cali, porque es que todo el mundo se viene a meter aquí a Cali y el gobierno les está ayudando y resulta que eso está generando mucho inconformismo con la gente porque les están dando casa y los propios de aquí caleños, hay muchos que años y años luchando por una casa y no han podido conseguirla y ellos si les dan una ciudadela entonces eso genera inconformidad. Muchas gracias, doña Carmen, por su comentario. En estos 2 minutos que nos quedan, David y el doctor Tascón. Una sociedad como la que estamos describiendo y analizando no se puede dar el lujo de levantarse 90.000 millones de pesos para cubrir las deudas de un sistema de transporte infuncional, mal manejado, para 90.000 millones para 4 o 5 empresas y corrompido privadas, también hay que decirlo. Privadas. Cuando tiene esos problemas, cuando tiene una Secretaría de Bienestar Social solo con 30.000 millones de pesos. No nos podemos dar el lujo. Yo acompañé a un ministro a la inauguración de la cárcel de Jamundí, semejante construcción tan grande, una sociedad que tiene que hacer esas inversiones para meter más gente a la cárcel, para meter y no alcanza, debería esa plata ser destinada a escuelas, a construcciones, infraestructura. Quizás por eso el ministro se fue a construir viviendas. Pero bueno, esta es una sociedad que está enferma y estamos viendo los problemas donde no son y analizándolos como no son. Yo creo que detrás de todas estas avanzadas que se proponen para combatir la violencia y todo lo demás, si no hay igualmente detrás de ellos, y esto lo aprendí de un capitán del ejército cuando nos hablaba de cómo combatían la guerrilla, y él decía: nada nos sacaríamos con acabar con la guerrilla si detrás el gobierno no va haciendo crecimiento de tejido social. A mí me parece que en Cali tenemos esa misma situación. Nada nos vamos a sacar con invertir grandes sumas de dinero en policía, en todo lo que se quiera de seguridad, si detrás no hay una política pública social que sea capaz de taimar ese proceso de inseguridad y de crecimiento de nuestra sociedad, especialmente en los renglones más vulnerables de la ciudad. Y eso requiere de una administración sólida, de una administración con criterio, de una administración que realmente entienda que el problema de la violencia se trasladó de los campos a la ciudad y que la tenemos aquí y la tenemos latente. Esconderla es sencillamente como la acción del gato. Echarle tierra como si con el sol no volviera a oler. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo nos acabó. ¿Quiere decir algo? Sí, una cifra. En marzo, abril o mayo del año 2012, cuando depositó el alcalde Guerrero, se trajeron 120.000 millones de pesos para el tema de seguridad ciudadana. Se habló sobre el tema tíos y en eso se invirtieron 50.000 millones de pesos. A mí las cifras no me cuadran. 3.500 millones de pesos se han gastado en iluminación. ¿Dónde está el resto de la plata? Bueno, averígüelo, Vargas. Eso está muy bien. Además, amables televidentes, ayer también ya se aceptó que la famosa, ¿cómo se llama?, pantalla gigante del estadio fue un verdadero adefesio. Mejor dicho, fue un atraco a la luz pública. Un atraco a la luz pública a la ciudadanía caleña. Se pagaron 1.000 millones de pesos por una cosa que valía menos de 100 millones y que hasta hoy no funciona. Y sancionaron, José Alberto, a el Fondo Mixto y a otros empresarios por 800 y tantos millones por detrimento patrimonial contra el Estado y lo establecieron como orden penal. Perfecto. Penal. Y coincidimos con el oyente, el televidente que nos decía que todo se origina en el mal ejemplo. Él decía del Congreso, nosotros decimos del Congreso y de las autoridades institucionales de este país, públicas y privadas. Porque el problema no es solamente de los congresistas y de los alcaldes y secretarios del despacho, es también de los llamados contratistas del Estado. Una cantidad de personas mal llamadas empresarios que se dedican a chupar
del presupuesto público, que no es otra cosa que chupar de los impuestos colectivos que todos pagamos, para llevarse la plata a saco roto sin hacer obras, sin hacer servicios sociales como es lo que se necesita. Aquí coincidimos todos en que no necesitamos tanta plata metida en cárceles y tanta plata metida en militarización de comunas como más dinero y decisión política en educación, en vivienda, en recreación, en generación de empleo, en puestos de trabajo. Así que el llamado a la Alcaldía de Cali, al secretario de Gobierno, a las autoridades y también a ustedes, amables televidentes, aquí todos somos responsables de la crisis. El problema no es solamente el doctor Guerrero. El doctor Guerrero tiene su responsabilidad porque es el alcalde, pero también lo tiene usted y lo tengo yo, porque nosotros somos ciudadanos de esta ciudad. Y en la medida en que nosotros no somos preventivos, no somos proactivos frente a esta situación, estamos tolerando por acción o por omisión que este estado de desmadre siga en la ciudad de Cali. Recuerde que esto es un aperitivo para que usted piense, para que usted se informe y para que usted decida en función del bien común. Buenos días.